La nueva refinería de Pemex, la Olmeca, procesó un promedio de 65.400 petróleo y gas frente a las costas del sur de México, con un potencial de hasta 400 millones de barriles de Sheinbaum petróleo. trabaja en un modelo de planeación energética con el propósito de que... Aunque las reservas petroleras probadas apenas cubren la demanda de 9 años, para el Estado mexicano el oro negro es motivo de orgullo, y no solo por aquel momento histórico que representó la expropiación petrolera. Para los mexicanos hay una asociación identitaria entre petróleo y nación, porque no solo vio un primer boom de exportación de petróleo, sino vio también un segundo momento importante que fue la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938 y un tercer momento importante en los años 70, precisamente cuando había una crisis energética a nivel global. Cecilia Zuleta es experta en historia agraria y economía de América Latina y desde hace años estudia la historia petrolera. Destaca la utilidad de este recurso para un crecimiento y una expansión productiva y social. Pero visto desde México, hay esa asociación entre petróleo y revolución, como si la única posibilidad de una experiencia nacionalista petrolera fuera a través de un movimiento revolucionario. El petróleo y sus derivados representarán en 2025 el 2.7% del Producto Interno Bruto, esto según estimaciones de Hacienda, muy lejos del 8% que representaba a principios de los años 80. Ese descubrimiento del petróleo hasta que el petróleo se convierte en el principal componente de la matriz energética global llevó prácticamente más de 70 años. En México dependemos casi completamente del petróleo y sus derivados para tener energía. El 83% viene de ahí. Además, el 65% de la electricidad proviene de combustibles fósiles y apenas una cuarta parte se produce con recursos renovables. Mientras que en países como Alemania, las fuentes renovables suponen casi la mitad de su energía eléctrica. ¿Estamos listos para una transición energética a otro tipo de energías? Creo que no estamos preparados. ¿Cómo se convirtió el petróleo en la base de la economía mundial? ¿Cómo llegó un combustible a ser parte de la identidad nacional en México? ¿Qué alternativas energéticas tenemos? Esto es Pasado Presente, un podcast del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, en el que historiadoras e historiadores nos cuentan las bases para entender nuestro presente. Yo soy Javier Bravo y en este episodio platiqué con Cecilia Zuleta sobre el petróleo en Latinoamérica. Yo soy María Cecilia Zuleta, soy historiadora de formación y mi campo principal de estudio es la historia agraria y económica. Cecilia, a finales del siglo XIX, principios del XX, empieza la explotación del petróleo. ¿Cómo cambió la historia de la humanidad a partir de ello? Podríamos decir que ese descubrimiento del petróleo hasta que el petróleo se convierte en el principal componente de la matriz energética global llevó prácticamente más de 70 años. Y en realidad debemos ver este proceso vinculado a un concepto más amplio, que es los combustibles fósiles. En ese esquema de ver el petróleo como un componente de una matriz energética que se moviliza la economía a partir de la explotación e industrialización de combustibles que se encuentran en el subsuelo. El carbón primero en el siglo XIX y el petróleo después en el siglo XX. Y no fue sino hasta la Primera Guerra Mundial que la comunicación marítima global se transita del carbón al petróleo, es decir, los buques, los transatlánticos, embarcaciones de carga de comercio global van a dejar de funcionar en base al carbón y van a pasar a funcionar con base al combustóleo, al petróleo pesado. Y es muy emblemático que en 1918 es la Marina Británica, la más poderosa, la potencia comercial más importante del orbe, es que va a transformar sus embarcaciones al consumo de petróleo. Pero ellos también van de la mano con la innovación tecnológica para que la actividad industrial, en ese sentido, me parece que es fundamental comprender el desarrollo del capitalismo a nivel global de la mano de esta revolucionaria conversión a una economía fósil. Y en ese proceso, el siglo XX significa el liderazgo de la economía
del petróleo en el mundo. En la matriz energética de 1930, a nivel global, el petróleo ha ido sustituyendo al carbón y se encuentra no solo en el norte industrial, sino en el sur global, en un proceso de desenvolvimiento de su aprovechamiento industrial. Es importante que también consideremos de manera muy clara que la historia del petróleo no es solo ni internacional ni política, sino también es social. Claro. Y es un complejo multidimensional en el que las sociedades van produciendo su propia forma de relacionarse con este bien que es el petróleo, que son los hidrocarburos. Y esto tiene muchas dimensiones. Una de ellas es el consumo. Claro. Es decir, cómo las sociedades urbanas y rurales transitan a un creciente consumo de petróleo. ¿Qué lugar ocupa en sus vidas? Lo que podemos decir es que en la segunda mitad del siglo XX estamos frente a una civilización que está absolutamente compenetrada con el petróleo en todas las áreas de la vida, desde la alimentación hasta el transporte. Aunque hay registros del uso de chapopote por parte de los olmecas, no fue sino hasta inicios del siglo XX que se inició la explotación comercial del recurso en Maracaibo, Venezuela. ¿Cómo nos enteramos que teníamos petróleo y cómo cambió, digamos, a nuestra región el petróleo? Son los minerales, comenzaron la historia de América Latina como muy vinculados a la exportación de metales preciosos, ¿no? De plata y oro, y en ese sentido, ¿cómo es que llega el petróleo? Por la experiencia estadounidense, en ese sentido, es fundamental. Y sobre todo para América Latina. ¿Por qué? Porque el primer país que va a experimentar o va a sostener un boom exportador de recurso petrolífero va a ser México en la primera década del siglo XX, aunque el descubrimiento y uso comercial de petróleo se había dado en otros países con antelación, por ejemplo en Perú y en Bolivia, en los Andes. El conocimiento de los yacimientos de petróleo data del siglo XIX. Con respecto a cómo es que se descubre, tenemos investigaciones en la mayor parte de los países que permiten ver cómo hay un acervo progresivo de conocimiento. No es que de casualidad se descubren los primeros yacimientos petrolíferos, sino que por las perforaciones en busca de agua o por las exploraciones de recursos minerales, se conoce que en determinadas zonas puede haber recursos de combustible petrolífero. Okay. La tecnología para la extracción de ese recurso evidentemente va a estar vinculada a los primeros países, a los pioneros en la explotación, en la extracción y explotación. En ese sentido, la experiencia petrolera estadounidense va a ser determinante. También la rusa, previo a la revolución. Pero allí, precisamente por la revolución rusa, hubo todo un proceso en el cual América Latina no estuvo inicialmente vinculada. Sin embargo, algunos técnicos y expertos migraron a Estados Unidos y también en otras zonas de la América Latina. Mientras en México los expertos mineros y geólogos estuvieron vinculados a las redes de conocimiento, redes ingenieriles británicas y estadounidenses, en América del Sur el panorama es más variado y vamos a encontrar que para 1900, tiempos posteriores a la Primera Guerra Mundial, hay circulando ingenieros suizos, ingenieros alemanes, ingenieros y geólogos italianos, algunos rusos, incluso algunos rumanos, polacos, en distintas áreas de la América del Sur, donde colaboraron a la detección de yacimientos petroleros. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos a que el petróleo fuera el motor de la economía y el eje de un racimo de representaciones, valoraciones
costumbres y sobre todo también nuevas normas, innovación institucional e innovación científico-tecnológica. Como investigadores, el reto es entender qué pasa en un yacimiento en México, en el Golfo, pero en 1919, qué pasa con la población que está cita en los alrededores de ese yacimiento, población indígena, en lugares de tierra caliente, serranos o selvas insalubres, que pueden o no ser desplazados por la experiencia de llegada de ingenieros, geólogos, topógrafos, que no pueden llegar solos, sino que necesitan guías de gente que conoce el lugar, que les permite acercarse a estos distintos sitios y comenzar a explorar. Pero también exige el conocimiento de otras dimensiones. Es decir, ¿qué pasa? Hay concesiones para que esos científicos y empresarios lleguen y exploten, extraigan. Se necesitan nuevas leyes o no es necesario para otorguen derechos de explotación. ¿A quién pertenecen esos recursos sobre el subsuelo? Sí, ¿quién es el dueño del petróleo? ¿Quién tiene el derecho, la potestad jurídica y constitucional de hacer posible esa extracción y explotación? Y en ese sentido, la historia del petróleo mexicano de 1911 en adelante fue muy relevante, vista desde otras partes de la América Latina. Voy a poner el caso de una economía grande, industrial también, con un extensísimo territorio como Brasil, que en tiempos de la Primera Guerra Mundial pues no había reconocido yacimientos petrolíferos. A partir del conocimiento de la experiencia estadounidense y mexicana, el Ministerio de Agricultura en Brasil va a formar un departamento de estudios geológicos, va a convocar técnicos estadounidenses y van a hacer una serie de exploraciones. Y se va a dar un debate durante 3 décadas. ¿Tiene o no tiene Brasil recursos petrolíferos? ¿Sí? Y los recursos se encontraron, pero muy magros, en los años 30. No va a ser sino hasta los años 50 que se funda una compañía, una empresa estatal petrolera, Petrobras, que hoy es una de las más grandes empresas petroleras del mundo. Y entonces cuando me preguntas cómo es que llegamos a esto, uno tiene una historia que es, en el caso mexicano, México, el petróleo, la experiencia de boom exportador durante la Revolución Mexicana, un hito importante en la historia nacional que fue la Constitución Revolucionaria de 1917 y el artículo 27 en el ramo petróleo, que establece el dominio de la nación sobre el subsuelo y, por lo tanto, una derivación de ello fue la caducidad de las concesiones previas que se habían otorgado en virtud del Código de Minería de 1908, que establecía el derecho de accesión, es decir, que el propietario del suelo es también el propietario del subsuelo. El estudio de la legislación del petróleo es tan importante como el estudio de la historia de la tecnología petrolera y de la economía del petróleo. Desde esa visión, la Revolución Mexicana sería un momento culminante de una experiencia lineal en donde la evolución sería la nación controla el recurso petrolero para garantizar la autonomía económica y resguardar que un recurso finito, como es un recurso no renovable, como es el petróleo, los hidrocarburos que están en el subsuelo, puedan quedar en manos de la sociedad que va a depender de su consumo. Para los mexicanos hay una asociación identitaria entre petróleo y nación, porque, la historia petrolera no solo vio un primer boom de exportación de petróleo, sino vio también un segundo momento importante que fue la expropiación petrolera de 18 de marzo de 1938 y un tercer momento importante en esta especie de línea de tiempo, que fue la experiencia del segundo boom petrolero en los años 70, precisamente cuando había una crisis energética a nivel global. Y
cuál era la pertinencia de la intervención del Estado en todo lo atinente a los energéticos y en particular el petróleo. En ese sentido, hay otro elemento que forma parte de esa cultura de identidad petrolera, que es la empresa estatal. En 1921, pasado el auge petrolero de la Primera Guerra Mundial, México llegó a producir hasta 200 millones de barriles de crudo anuales. Pero para 1938, cuando se expropió la industria petrolera, la producción anual era 80% menor. Aunque después creció y ya para 1982 se superaron por primera vez los 1.000 millones de barriles anuales, y más o menos se ha mantenido ahí. Hoy México promedia 1.200 millones anuales y es el 12º productor mundial de petróleo. Lo interesante es ver que en países de América Latina con una importante dotación de recursos hidrocarburíferos, tanto como en otras economías con una limitada dotación, como Chile, se fueron creando empresas estatales de petróleo. Y ahí está la gran pregunta. Entonces, nacionalismo no va apegado a Revolución Mexicana. Claro. Es decir, son procesos mucho más complejos. Sí. Y en ese sentido, creo que la circulación de experiencias entre México, el Río de la Plata, Venezuela, los Andes, es sustantiva. La primera empresa estatal petrolera capaz de integrar todos los segmentos de la actividad industrial petrolífera, desde el sondeo, la exploración, hasta la venta de combustible y los surtidores de combustible, fue YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Argentinos, que fue creada como una compañía dependiente en cierta medida, no con plena autonomía, del Ministerio de Agricultura de la República Argentina, fue en 1922. Y esta compañía, primero se crearon una reserva fiscal en donde la inversión extranjera no podía intervenir. En 1913, en 1922 se crea YPF y para 1936 YPF va a tener el monopolio de las ventas de gasolina y la potestad de fijar el precio de venta de la gasolina. Esto es la intervención del Estado en todas las fases de la producción y la comercialización. Desde México podemos destacar la relevancia del acervo de experiencia en una historia de la extracción, producción y exportación de petróleo. Pero en otras partes del continente se va a dar otro acervo que es construcción de una empresa petrolera estatal. Así como, digamos, hace siglo y medio, un poco más, se usaba la tracción a sangre. Ahora estamos inmiscuidos en una cultura del diésel, por así decirlo. El tema ahí clave es el proceso, el petróleo, la industrialización y la urbanización. ¿Cómo hace factible una expansión urbana al punto que para hoy el planeta concentra más población en las ciudades que en el campo? Y esto no era así hace un siglo. En el caso de México esto es muy, muy evidente, sobre todo a partir de los años 30, cuando las principales ciudades de México comienzan a crecer, pero sobre todo las grandes oleadas de migración campo-ciudad después de la Segunda Guerra Mundial, en tiempos de la Guerra Fría, en que la Ciudad de México sobre todo crece de manera casi abrumadora, podríamos decir. Ese crecimiento jamás podría haberse dado sin asfalto y cemento, que son dos materiales que uno directamente, el otro indirectamente, depende de los insumos petrolíferos. El primer pozo explotado de forma comercial del que se tiene registro se ubica en San Luis Potosí y fue perforado en 1904, produciendo 1.500 barriles por día. Hoy existen más de 6.700 pozos en operación en territorio nacional que producen casi 1.6 millones de barriles diariamente. No solo es el petróleo crudo, hay que entenderlo así. Y desde principios de siglo, pero sobre todo en los años 30 del siglo XX, vemos que América Latina va a experimentar en su conjunto un evidente desenvolvimiento de la automotorización y de la expansión del transporte automotor de pasajeros, de carga y, por ende, la
necesidad de expansión de caminos y carreteras que permitieran el tránsito de esta nueva tecnología que se basa en el motor de combustión interna. Uno puede ir siguiendo todo este proceso de muy diferentes maneras. Digamos, la más clara, la que la historia económica ha avanzado de manera notable, es ver el volumen, estudiar las tendencias de importación de automotores en América Latina ya desde los años 20, estudiar el desenvolvimiento de la industria automotor en las principales economías latinoamericanas como Argentina, México, Brasil, Chile, y se puede ver cómo hay un proceso muy acelerado de incorporación del automotor a la vida económica en nuestros países. Y esto implica el consumo de dos derivados del petróleo, los asfaltos y la gasolina. Claro. Es curioso, ¿no? Porque para caminar necesito gasolina y para hacer el camino también necesito el chapopote famoso, ¿no? Claro, pero en la edificación, que va de la mano de la urbanización, también tenemos que pensar que las viviendas que se van construyendo en los años 30, los años 50, tienen que estar dotadas de una serie de conjunto de servicios, entre ellos los energéticos, la electricidad, el acceso a algún combustible que permita la cocción de los alimentos y el calor. Esto no se ve tan claro quizás acá en el centro de México, pero sí vamos a Chihuahua en pleno invierno, sí requerimos algún medio de calefacción, y lo mismo podríamos decir en el Cono Sur, en otras partes del continente, ¿verdad? La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, básicamente regula y estabiliza los precios del crudo y garantiza la justa competencia y abasto para los países consumidores. Y en los años 60 nace la OPEP, y a partir de la crisis del petróleo, del primer choque petrolero en 1973, pues va a haber un cambio radical en el que los oferentes de petróleo van a lograr imponer las condiciones a los compradores, ¿no? Y esto es constante negociación, pero hay un corte en la historia importante a nivel de este capitalismo global. En 1973, los países árabes decidieron no vender petróleo a Estados Unidos en represalia por apoyar a Israel en su guerra contra Egipto y Siria, por lo que países como México y Venezuela se beneficiaron con el alza de precios de más del 1000%. El petróleo y los hidrocarburos son bienes que, igual que el carbón, son finitos, son no renovables. Ello es un elemento importante para entender por qué una vez que se despliega la explotación de petróleo con fines industriales en las economías que se encuentran en pleno proceso de acelerada industrialización, como fue el caso de Estados Unidos en el siglo XIX y en el siglo XX, ello implica una presión, o la presión por la seguridad y la certeza del aprovisionamiento de ese insumo que es la fibra principal del curso de la economía, es lo que hace posible que ella funcione. En ese sentido, la búsqueda de yacimientos petrolíferos se va a disparar una vez que la marcha de la industrialización y la tecnología que la hace posible, la motoriza. Va a haber una consecuencia lógica, que es la investigación y la inversión de tecnología y capital para el descubrimiento de más yacimientos que permitan tener asegurado ese abasto energético. En ese sentido, entonces, se van a incrementar los conflictos alrededor de cómo asegurarse ese aprovisionamiento. Entonces, yo creo que hay que ubicar esta primera momento de incertidumbre en torno al aprovisionamiento energético como el momento de arranque de esta política internacional petrolera, y la Revolución Mexicana y la Constitución del 17 se dan en ese contexto global. La Segunda Guerra Mundial es también un momento, una coyuntura absolutamente crítica, ¿no? Cuánto sabemos acerca de Hitler y la provisión de combustible, y en ese sentido, qué significó la expropiación petrolera mexicana
¿no? Que tuvo como orientación fundamental sostener el esfuerzo de industrialización y de urbanización, un proyecto de crecimiento y modernización industrial de la economía mexicana, y no la exportación, no Claro. el control de la exportación, sino de este proyecto industrializador. Y sobre todo porque en la Segunda Guerra implicó un descalabro completo del aprovisionamiento energético. Los bloqueos marítimos implicaron la desprovisión del frente europeo del abasto energético desde Asia, ¿sí? De las colonias asiáticas, de África, Ujú. y de Estados Unidos. Se impuso un racionamiento atlántico del comercio y flujo petrolero, en el que participaron algunos de los países latinoamericanos, pero tampoco llegaba carbón para quienes importaban, es decir, economías como México, que tenía un O sea, nadie tenía energéticos. Eso. abasto de petróleo propio, que no era el suficiente, pero Ujú. el resto, excepto Venezuela, de las economías latinoamericanas importaban energéticos. Cuando uno ve las estadísticas, estudia que proporciona, por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina, se puede ver los estudios sobre energía ya en los años 50, como precisamente los años que fueron del 1937 a 1958 fueron de un crecimiento impresionante de la industrialización del petróleo en cada uno de los países latinoamericanos, con o sin abasto de petróleo. Si sumamos las reservas probadas equivalentes a 9 años con las probables y posibles de México, alcanzaría para cubrir la demanda de los próximos 25 años, aunque cada año se descubren nuevos yacimientos, según la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Estamos listos para una transición energética a otro tipo de energías? Bueno, yo creo que así en abstracto puede ser voluntarista Ujú. o materialista la respuesta. Materialista diría que aunque la matriz energética global ya ha reducido en la composición de esta matriz energética, tienen menos peso que hace medio siglo, ¿sí? Entre el petróleo, los hidrocarburos, petróleo y sus derivados, gas y carbón, sí suman más del 70% de la matriz energética global, pero ya tenemos otros componentes de la energía nuclear, Ujú. la geotérmica, la eólica, sobre todo la electricidad y la hidroelectricidad. Creo que no estamos preparados, o no hay forma como no. Es decir, se calcula que hay recursos petroleros para aproximadamente, con mucho, medio siglo más, no más de ello. Entonces, aunque no estemos listos. Es que además estemos listos, tendríamos que verlo desde la política, Ujú. desde las instituciones, la innovación tecnológica, la adecuación del aparato productivo Ujú. al uso de nuevos convertidores energéticos, ¿sí? Y también a las dinámicas sociales de consumo, tanto rural como urbano. Allí creo que en todos estos, digamos, distintas dimensiones, es muy poco lo que estamos preparados. Quizás sí en cuanto a la innovación tecnológica, ¿sí? Podemos pensar una transición energética desde ciertos sectores ambientalistas. No es lo mismo que lo que pueden proponer como concepto de transición energética sectores industriales Ujú. o vinculados a las industrias extractivas mineras, por ejemplo, o sectores empresariales agroindustriales rurales, los exportadores de, por decir, hortalizas de invierno. Todas requieren refrigeración. ¿Cuál es el costo ambiental de consumo fósil y de otras energías alternas? También, por el otro lado, encontramos que en la infraestructura de energía, de algunas energías alternas, limpias, como puede ser los parques eólicos, también tienen consecuencias. Entonces, hay mucho por hacer y por eso hoy sigue siendo tan importante conocer la historia, el pasado, el presente y cuál será el futuro del petróleo en el planeta.
Esto fue Pasado Presente, Historia en Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Javier Bravo. Este podcast fue producido por Quizay Estudios para el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva. Paula Vilella coordinó la producción. En la producción también estuvieron Carla Benítez y Laura Silverio. El guión es mío. El diseño sonoro y la mezcla son de Carlos Jorge García y Tiger Love. La grabación de la entrevista estuvo a cargo de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México. Agradecemos a Cecilia Zuleta por su participación en este episodio. Hasta la próxima.